Bueno, tengan todos ustedes una muy buena noche. Mi nombre es Edwin Hoyos García y estaré acompañándolos esta noche en este proceso de la sesión en línea. Les quiero saludar a la gente que se encuentra, de los aprendices de Jamie Andrea, a los de Jorge Alexander y por supuesto a los aprendices de Ricardo, que lo tengo aquí a mi lado, quien me va a estar acompañando en esta sesión en línea. Ricardo, saludos. Muy buenas noches a todos, buenas noches a los aprendices que todos los jueves, con los que todos los jueves nos vemos, y buenas noches a los demás aprendices de los compañeros del Centro de Industria de la Construcción. Estamos en este momento pues iniciando con todos ustedes la primera, digamos, transversal que tiene que ver con ética, y por eso el instructor Edwin nos está acompañando esta noche. Vamos a tratar, digamos, unos lineamientos puntuales. Vamos a comenzar con el orden del día. Quisiera que tuvieran claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a revisar dónde está la presentación que tenía por acá. Vamos a revisar qué es lo que vamos a hacer hoy y cuál va a ser la dinámica. Inicialmente, todos los aprendices de la producción multimedia están sentados esta noche para la primera media hora. Después de la primera media hora nos quedaremos los aprendices con los que nos reunimos los días jueves, las fichas 1310-175 y 1310-187, para continuar con la sesión. Tito Javier tiene una inquietud. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Javier, perfectamente. Buenas noches, lo que pasa es que pues, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de la tecnología multimedia y hay muchos compañeros que no pueden asistir a esta sesión pues por motivos de trabajo o se están desplazando de sus casas hacia el trabajo. Entonces queríamos saber si esta sesión, pues algunos preguntaban si era obligatoria o si quedaba grabada para que ellos la pudieran consultar después y no tuvieran de pronto el inconveniente de no poder participar. Bueno, Tito, muchas gracias por comunicarte. Pues la verdad quiero comunicarte que este proceso está grabado para que la gente lo pueda escuchar en un término cuando tengan pues cada quien tiempo para hacer el proceso. De todos modos, pues algunos lo pararon como una sesión obligatoria y pues en esencia para las formaciones transversales estas áreas son obligatorias porque de aquí depende pues como el certificado en cuanto a esa competencia que todos deben tener en la capacidad de proceso de ética, lo que comúnmente llaman desarrollo de habilidades, principios y valores para la vida y el trabajo. Entonces, pues, sí es indispensable hacer el proceso. Entonces, pues, digamos que a mí la palabra obligatorio no me gusta, pero digamos que sí es muy importante que lo hagan porque con ese proceso y esa calificación, todos van a poder certificarse en un proceso final en la titulación a la cual están perteneciendo. Bueno, compañeros, entonces, pues el orden del día, me gustaría que simplemente lo haga usted, Ricardo, para que... Listo, perfecto. El orden del día, inicialmente, pues, la presentación del instructor Edwin Hoyos, ya ustedes lo han escuchado. Ahorita nos dará detalles de digamos, cuál es su formación y demás aspectos para conocerlo un poquito mejor. Luego de esa presentación inicial, vamos a tener unas directrices y que tienen que ver con la metodología del trabajo para esta complementaria, ¿no? Vamos a hablar de los tiempos, de las actividades que se van a realizar y en términos generales cómo ustedes van a aplicar para que esta primera transversal de ética pueda ser aprobada, o las competencias asociadas a esta transversal puedan ser asociadas. Luego viene una sesión de preguntas para que ustedes puedan despejar las dudas que tengan con respecto al punto anterior. Y por último, en esta primera parte se va a cerrar la charla con el instructor Edwin para posteriormente continuar con los aprendices de las fichas 1310-175 y 1310-187 con los puntos subsiguientes. Quisimos de alguna manera integrarlos a todos en esta primera sesión por comodidad.
para que todos ustedes puedan tener, digamos, la misma información, y que cuando vayan a ver el video, pues digamos, unifiquemos criterios y unifiquemos la metodología de trabajo. Ya con los aprendices de las formaciones indicadas, vamos a tener un resumen de las entregas de las actividades de las evidencias 3 y 4. Luego vamos a abordar los requisitos y la metodología para la entrega que viene para el próximo lunes, una sesión de preguntas, y por último vamos a tener el cierre de la sesión. Entonces, este es el orden del día, y esto es lo que vamos a hacer en el transcurso de 1 hora más o menos. Hasta el punto 4, como les venía diciendo, y quiero reiterar la información, vamos a estar todos, y del punto 5 en adelante, las formaciones que los grupos que tengo a cargo, ¿no? Bueno, pues quiero agradecerle a todos, ¿verdad?, por esta participación que tienen en este momento, en esta sesión en línea, a todas las personas que se encuentran en este momento en las formaciones de producción de multimedia. Pues mire, hay algo muy sencillo que queremos trabajar, y que digamos que arrancando con el proceso de mi presentación, yo tengo mi presentación colgada dentro del proceso. Yo soy un instructor del SENA hace 12 años. Dentro de mis experiencias, yo soy un licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, y soy candidato a magíster en Investigaciones Internacionales. He representado a Colombia en Programación Neurolingüística, he representado a Colombia en unas facetas completamente de procesos de comunicación asertiva e inteligencia emocional. De acuerdo a esto, yo quiero pues brindarle a todos ustedes mis conocimientos para que puedan mejorar no solamente el proceso ético, sino más que otra cosa, quiero llegar como a fondo en el proceso, en que puedan adelantarse procesos con el sentido, por ejemplo, de decir, hombre, ¿cómo eres tú para hablar en público? ¿Cómo eres tú para expresarte? He visto unos videos que la gente ha colgado, unos videos que han sido muy interesantes, y quiero rescatar que hay personas que hacen unos excelentes trabajos. Pero más allá de las cosas, es como mirar cómo es que están vendiendo cada uno de ustedes los productos, por así decirlo, como cada quien vende su personalidad, o cómo cada quien vende lo que es su servicio. Hay cosas que he notado dentro de los videos que todos ustedes están haciendo, y es precisamente como el nivel de entusiasmo que tienen para los procesos, en la parte del elogio, en la parte de cómo hacen para fundamentar toda esta estructura mental que tenemos. Y recordando, dentro de mi profesión, recordando como ciertas expectativas y ciertas herramientas de carácter indígena, de carácter técnico, de carácter social, que nos hacen como fuertes dentro de todos los rangos y de todas las experiencias que puede tener el ser humano. Sabemos que todos somos un yo como pertenecientes a una estrategia, pero también todos somos un otro, por así decirlo. Quiere decir que de alguien más pertenecemos, en la forma de que alguien más nos va a ver con unos buenos ojos. La pregunta que puede surgir de acá entonces sería, hombre, ¿cómo eres tú para comunicarte con los demás? Quizás las personas tenemos unas grandes dificultades de comunicación, y en los videos se puede notar. Cuando ustedes ven que los videos, las personas miran hacia abajo, no miran la cámara, y quizás hay unas relaciones interpersonales que debemos trabajar. Mire, yo no quiero ser como llenarlos como de muchas expectativas, pero hay algo que es fundamental, y es cómo tú te vendes, cómo eres tú, cuál es la primera impresión que se puede generar de ti en un proceso. Entonces lo más importante es saber y reconocer cuáles son mis prioridades, y desde ahí entramos con un punto importante en la vida, y es que si yo comienzo a priorizar mi vida, puedo llegar a un punto lejano de lo que corresponde a mis metas. En todas las actividades que el sistema les ha puesto, y digamos que en el material de trabajo que ustedes tienen, hay personas que han entregado unos trabajos excelentes en el sentido de quién eres tú, pero no queremos que eso lo tomen como de una manera como de, bueno, sí es porque hay que hacer un trabajo. No, la verdad es que queremos llegar un poco más allá. Yo no puedo hablarles de ética, porque es que la verdad, en el sentido de decir, mire, es que la ética es esto, y esto, porque podríamos hablarlo, de que la ética viene del griego ethos, que traduce costumbre, pero adicional a eso es el significado que tiene la parte del latín, por ejemplo, la parte del valer, el valer il mor, que es valor y moral. ¿Cómo es que aplicas verdaderamente tu esencia como tecnólogo en producción de multimedia para hacer buen producto para las demás personas? ¿Sí? Entonces, ¿quién eres tú verdaderamente para poder ofrecer tus servicios? ¿Cómo ofreces tus servicios? ¿Qué piensan las personas de ti? En este punto, digamos que hay cosas que toca rescatar. Lo primero, digamos que hay una ley que se llama la ley de las 3C, y esa ley le dice a las personas que uno tiene que ser corto, claro y conciso.
En esa ley, las personas muchas veces, digamos que si quieren que les cuente una parte de una historia, las personas muchas veces hablan de cosas que no son. Y cuando ustedes van a vender un producto o van a hacer un negocio, quizás ahí es cuando nos equivocamos, porque quizás hablamos más de la cuenta en algo que verdaderamente tendríamos que decir muy concreto. Una vez había una señora que le preguntaron, señora, ¿qué es un elefante? Y la señora, vea, yo soy experta en elefantes. Un elefante es un animal muy grande y es gris, y tiene la trompa muy larga y tiene unas orejas muy grandes. Y el elefante le tiene miedo a los ratones, porque los ratones comen queso. El queso lo da la vaca tiene cuero y tiene cachos. Los cachos los montaron, el cuero sirve para hacer zapatos, los zapatos sirven para caminar por caminos culebreros, y los culebreros son los que hablan como yo. Y la verdadera ciencia es, ¿cuál es la pregunta importante aquí? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es un elefante? Entonces, mucha gente habla mucho del proceso, de las cosas que tiene, ¿cierto? Pero no se concreta verdaderamente al fundamento principal, que es la parte, la característica del ser. Entonces, si paramos en un proceso, digamos que hay gente cuando habla, digamos que eso no pasa aquí, pasa digamos que en otro país, por así decirlo, y es que la motivación que ustedes tienen y la forma de cómo hablan, hay gente que habla como sin ganas, que como que no tuvieran espíritu, como que no tuvieran esa forma como de decir, vea, mire hermano, yo tengo ganas de hacer tal cosa. Hay gente que dice, ay, qué bueno ganarme la lotería, y la pregunta es, ¿usted ya la compró? Ay, qué chévere tener como tantas cosas, pero usted, ¿qué está haciendo para poder conseguir ese algo? Mire, decían alguien muy famoso, que ustedes lo conocen, que se llama Walt Disney. Él decía, si quieres que cosas nuevas te sucedan, comienza por hacer cosas nuevas. Digamos que para hacer una forma introspectiva de los procesos, ¿qué estás haciendo tú diferente? ¿Qué estás haciendo tú que te diferencie de los demás? ¿Será que estás trabajando con tu personalidad? ¿Será que estás haciendo la fachada de otra persona? ¿Qué estás haciendo por tu vida? Entonces, si nos basamos en ese principio, digamos que lo más importante es cómo tú estás viendo la vida. La ética sería cómo tú puedas manejar tus procesos buscando un bien o un bienestar. Pero recuerda que qué está bien y qué está mal, ¿sí? Y la ética diría qué está bien y qué está mal de acuerdo a tu costumbre, ¿sí? Pero si quisiéramos hablar de algo que sea verdaderamente enfocado a lo que verdaderamente a mí me interesa, y es cuál es su parte laboral, y es como decir cuáles son digamos que si quieren trabajar en una multinacional, una empresa grande, todas las empresas grandes tienen una cosa que llaman los códigos de ética, y son los comportamientos que ustedes deben tener en las empresas, ¿sí? Si ustedes en este momento están pensando para montar su propia empresa, que sé que la mayoría lo hacen, pues lo más importante es saber cómo es que tú vas a fundamentar el funcionamiento de tu empresa, cuál va a ser la energía que tú tienes para poder reglamentar esos procesos. Ricardo, ¿usted qué opina? Pues bueno, todo lo que está diciendo Edwin está orientado a que cuando ustedes van al mercado laboral, tienen que lidiar con ciertos aspectos que a veces a uno, digamos, no le gustan mucho, pero son lineamientos que están, o directrices que están definidas para cada una de las empresas. Entonces, los manuales de ética son independientes en cada una de las empresas, independientes del contexto, de cómo, digamos, de alguna manera se está orientando o se está tratando de orientar esa transversal. Esta tarde tuvimos una charla con el instructor Edwin, y digamos tratamos de enfocarla para que ustedes no tengan toda la teoría de la ética, que seguramente ya la conocen, ya han pasado por ese camino desde la primaria en adelante, seguramente algunos. Lo que queremos es que ese trabajo que ustedes están haciendo de la formación integral se vea aplicada en absolutamente todo lo que se vaya a hacer. Para los aprendices que están conmigo, pues ellos de alguna manera están identificados con esa metodología de trabajo, y no va a ser diferente en este caso. Entonces, la ética va a estar orientada a que ustedes conozcan los procesos que son inherentes a este tipo de digamos, de nivel en el que se encuentran cuando están en la parte laboral, y deben de alguna manera corresponder y ser coherentes con eso que cada empresa les va a exigir de alguna manera. Bueno, entonces algo muy importante de lo que decía Ricardo. Mire, hay personas que pueden ser los mejores
tecnólogos en producción de multimedia del país y por qué no del mundo, pero no saben cómo vender su propio producto. Hay personas que digamos que en la parte de las comunicaciones asertivas, digamos que se bloquean un poco para poder intervenir con otra persona. Hay cosas que a mí me interesa mucho enseñarle a la gente, y digamos que una de las grandes dificultades de la pedagogía o de la forma de cómo nos enseñaron es que muchos instructores o muchos docentes nos dijeron a nosotros, hombre, usted en la vida tiene que ser creativo, pero nunca nos enseñaron cómo hacerlo. Otros, sin embargo, le decían, venga muchachos, trabajemos con ganas, pero nunca les trabajaron esas ganas, nunca les movieron la motivación, no les enseñaron cuál era el punto donde usted se inspira, cuál es el punto donde usted verdaderamente hace las cosas. Y entonces una pregunta que digamos que puede tener cada persona es, ¿qué es lo que verdaderamente lo inspira para hacer las cosas? ¿Sí? Digamos que los Kogi, la comunidad indígena Kogi, ellos hablaban de que las personas tienen que tener unos sueños y que cada vez que la persona sueña, ¿cierto?, busca que su mente comience a transportarse a otras circunstancias. En palabras técnicas podría decirse que la visión de una persona es como la imagen futura, que enfoca los esfuerzos que se realizan para conseguir objetivos, proyectos o planes. Entonces la pregunta es, ¿tú estás priorizando cuáles son las partes más importantes, valga la redundancia, de lo que estás haciendo en tu vida? Quizás el problema de muchos de nosotros es empoderarnos de las cosas. Entonces el empoderarnos, y hay una palabra que entra en juego que se llama procrastinación. Muchos de nosotros tenemos unos miedos que nos transmitieron nuestros padres, que nos transmitieron nuestros hermanos o algunas otras personas, y vivimos experiencias ajenas. Entonces el proceso es decir, hombre, si tú quieres vivir tu experiencia, vívela. Si tú quieres hacer los procesos, equivócate, que es que equivocarse no es malo, equivocarse es aprender un poco más, ¿cierto? Entonces digamos que si ustedes vieron un video que hablaba de la zona de confort, y dentro de la zona de confort, y si no lo han visto, se llama Te atreves a soñar. Y en la zona de confort, muchos estamos en la zona de confort, ganamos lo mismo, entonces estamos bien con nuestros amigos, estamos bien con las personas que conocemos alrededor. Pero sería una gran pregunta entonces, ¿cuántas personas lo conocen a usted? ¿Cuántas personas lo rodean? Mejor aún, ¿cuántas personas importantes en el medio de multimedia sí lo conocen a usted como para comenzar a jodearse por otras personas? Y resulta que quiero mostrarles en este momento un pantallazo de unos procesos que se hacen, como explicando un poco de estos procesos. Uno se llama Hablemos Claro. Entonces, por aquí lo saludo porque pues es importante, primero, tener un contacto con la persona que está allá, la persona que me está escuchando. Entonces les digo, amigos de tecnología, pues bienvenidos a este proceso. Si vamos a hablar de que la empresa, todos ustedes son una empresa que vende servicios, una empresa que vende productos, pero si tu actitud es la misma, ¿cierto?, que de ayer o de otros días, entonces no vamos a ninguna parte. Si la empresa no va a cambiar, si tu actitud es la misma de ahora. Digamos que la mente es una fábrica de fondos jefes. Uno es el triunfo y otro la derrota. El triunfo le indica a las personas que es obtener objetivos, y eso es lo que toda la vida nos han enseñado. Pero la derrota debe ser las razones por las cuales a usted le va mal. Entonces muchas veces los seres humanos nos quejamos mucho y mantenemos quejándonos, ay, no tengo dinero, ay, me está yendo mal en el amor, ay, me está yendo mal en distintas características sociales. Pero la pregunta es entonces, si ya sabes en qué te equivocas, ¿qué puedes hacer para mejorar tu propio proceso? Para poder que no te vaya mal, para poder que puedas alcanzar ese triunfo que tanto lo llamamos. Porque lastimosamente la comunidad siempre margina mucho a las personas porque dicen, bueno, es que usted le está yendo mal, pero es que resulta que hay personas que siempre quieren vivir mal. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar a cambiar tu actitud? Decía mi abuela, y se los quiero regalar este mensaje que yo creo que muchas abuelas nos cuentan, a muchas madres, a muchos padres, que nos dicen, vean hijo, yo a usted le doy comida, pero ganas no le puedo dar. ¿Sí? Entonces pues, eso es una invitación para saber cómo comenzar a replantear qué es lo que pasa con el proceso de mi vida. En el triunfo hay tres medios para obtener la creencia en el triunfo. Pues pensar siempre en el éxito, nunca en el fracaso. Usted es mejor de lo que cree ser y crea en grande. Decían los indígenas Kogi, uno como ser humano debe pensar 7 veces en uno mismo. Por así decirlo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, hasta 7 veces tiene que pensar uno en sí mismo. Y lastimosamente uno siempre se enfoca en pensar en los demás. No estoy diciendo que sea malo, pero es que usted primero tiene que saber cómo está su ego, cómo está su relación del yo interno para poder explotar su yo externo. Mucha gente
digamos, y pasa muy común y comienza a donar dinero a las personas que se encuentran en la calle y a donarle cosas a las demás personas, pero y después al mes dicen, ay, no tengo plata, ay, mire que estoy mal de este proceso porque no tengo para pagar los servicios. Y entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿y por qué diste más de lo tuyo? ¿Sí? Si a ti un Dios, lo decían los Kogi, si a ti un Dios te dio la posibilidad de avanzar, al igual que dio la posibilidad a la otra persona, ya es como tú aproveches las oportunidades que te da la vida y como te empoderas de los procesos de la vida. Entonces no se vendan baratos. Mire, yo sé que he visto los trabajos que han presentado. Ustedes son muy buenos, son extremadamente buenos, son tan buenos que yo mismo los contrataría, ¿sí? La cosa es que si yo creo en ustedes, porque ustedes no van a creer en sí mismos, ¿sí? Crean en grande. Decían que si usted se puede conseguir en un día 5 millones, usted puede conseguir 700 millones fácilmente en un mes, ¿sí? Y les tengo una historia indígena Kogi. Decía que una vez había un puercoespín y estaba en la selva y había mucho fuego. Entonces el puercoespín, al ver el fuego, pues él se fue a sacar a los hijos, a sacar a los pequeños puercoespín. Entonces sacó a todos los hijos fuera del fuego. Y entonces dijo, ay, fue pucha, pero es que resulta que allá está la serpiente. Yo me voy a devolver al fuego y voy a sacar la serpiente. Entonces sacó la serpiente y a los hijos de la serpiente. Dijo, no, pero es que adentro hay un conejo, el papá conejo, la mamá conejo y unos conejitos. No, yo me voy a devolver por ellos. Y se devolvió por el conejo, por toda la familia conejo. Y cuando lo sacó del fuego dijo, ay, pero es que adentro hay un puma. Entonces se devolvió por el puma. Y cuando se devolvió por el puma, ya el fuego era tan grande que el puercoespín no pudo salir. Entonces inmediatamente cerró los ojos y invocó a un dios, al dios del puercoespín, por así decirlo. Y decía, venga hermano, venga, yo ayudo a toda esta gente, por favor, déjenme salir de este fuego, que yo quiero salir de este fuego. Y el dios le dijo, no hermano, es que yo a usted le di la oportunidad de salir, al igual que a todos los seres que estaban dentro de la llamarada, les di la oportunidad de salir. Usted quiso vivir vidas ajenas, usted quiso vivir la vida de los demás. Yo a cada ser, hasta los hijos suyos, les di la oportunidad para salir en sus propios medios. Denle la oportunidad a cada quien que sea libre, a cada quien que pueda sacar a flote todas sus capacidades. No trate de vivir vidas ajenas. Esto es un mensaje que les quiero transmitir, porque es que muchos de nosotros en serio queremos vivir vidas ajenas y queremos darle un poco más a los demás. Lo importante sería, hombre, sí, piensen en usted, piensen en los demás, pero también miren hasta qué nivel puedo alcanzar yo las cosas. Entonces, en el proceso de la vida, entonces crean en grande, sepan hasta dónde puedan llegar. Quizás hay personas que cometemos errores y los errores que cometemos en algunas empresas es uno, por ejemplo, pensar en la soberbia, pensar que somos los mejores. ¿Sí? Nosotros somos muy buenos también, pero adicional al cuento que somos buenos, siempre tenemos que exigirnos cada vez más. Mire, hay unos procesos de inversión. Invierta en sí mismo en el trato a los demás, invierta en sí mismo en educación, invierta en sí mismo en cada vez ir un paso más adelante a las cosas, ¿cierto? Invierta en su mentalidad, invierta en su positivismo, invierta en su vestimenta. Si usted todo el tiempo se viste igual, pues la esencia es que usted se vista, comienza a adecuar su guardarropas y comienza a adecuar todo lo que usted tiene. Esas habilidades sociales, hay que comenzar a trabajar con habilidades sociales, porque uno nunca sabe en qué momento se puede encontrar con alguien, ¿cierto?, que en algún momento de la vida le pueda ayudar. Ahí los invito para que busquen las estrategias de Bill Gates. Bill Gates hablaba a las personas de cuáles son las estrategias de sociales, y le decía, hombre, júntese con las personas que en el salón los llamamos los nerdos o los nerds, ¿sí?, porque ellos en algún momento van a ser empresarios. Sí, porque como usted siempre, si usted busca las personas malas, si usted busca las personas más recochas, pues listo, es como para entretenerse, pero de pronto no vas a generar tanto aprendizaje frente al proceso. Recuerden que hay una palabra que se llama aprehender, y esa tiene un H intermedio, aprehender, y es extractar de cada quien un conocimiento para mejorar el mismo conocimiento, ¿sí? Para poder nutrir ese conocimiento que depende de las cosas. Allí le estoy mostrando la parte de la inversión en sí mismo, la presentación personal. Mire cómo usted se viste diariamente. Y para las personas que tienen el ego muy bajito, yo les recomiendo, por ejemplo, si siempre se peinan para el lado derecho, hombre, comiencen a peinarse para el lado izquierdo a ver cómo les van, ¿sí? O peínense para arriba a ver qué les va a decir la gente. Inviertan en el trato de los demás. Mire, la cultura no se improvisa. Digamos que hay partes donde uno no recibe su mejor trato,
y donde uno dice, hombre, a mí me encantaría que me trataran de tal manera, ya que ustedes son empresarios y van a pensar como empresarios, ¿cómo le gustaría que lo trataran a usted? Por tal motivo, trate a la persona de esa manera. Recuerden que uno tiene que aprender a sonreír con la mirada, y sonreír con la mirada no es otra cosa que mirar con ojos de enamorado, ¿sí? Y la gente va a captarlo como con su mejor esplendor. Invierta en ser ético. Entonces ahí es lo que decimos de qué está bien, invierta para sí mismo. Y hay algo que me gusta mucho trabajar con la gente, y es precisamente lo de la parte de la música. La música que usted escucha influye muchísimo en su comportamiento. Hay personas que mantienen escuchando música depresiva. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que si ustedes modifican ciertos hábitos o ciertos comportamientos, quizás su comportamiento va a ser diferente. Y quizás su entorno va a girar de manera diferente hacia usted. Bueno, haciendo un paréntesis acá, en todo lo que ha dicho Edwin, pues ustedes se están dando cuenta que de alguna manera esta sesión y las venideras las vamos a venir haciendo a manera de conversatorio. Vamos a tener unos temas, digamos, puntuales para irlos desarrollando conjuntamente con ustedes. Esta primera parte es una parte de sensibilización y es una parte donde ustedes van a tener cierta información para luego poder discutir y luego entrar a unas sesiones de preguntas. Ahora, antes de continuar, sí quisiera comunicarles o comentarles cuál de alguna manera va a ser la metodología de evaluación y cuáles son las evidencias y productos que se van a entregar al final. ¿Qué concertamos con el instructor Edwin? Como nosotros tenemos una orientación total en lo que tiene que ver con la producción visual y estamos en este momento, casualmente viendo casi todos los grupos, creería yo, si no están ahora, están por verlos, o si no ya han pasado por ahí con la composición de audiovisuales, pues hay algo muy importante que tiene que ver con eso que estamos haciendo, y es que las entrevistas, el teletrabajo y los medios de comunicación se han diversificado. En ese orden de ideas, para que ustedes, tengan una sola actividad o una sola evidencia que entregar al final, vamos a converger todo esto que se va a ver en estos 3 conversatorios, y lo vamos a ubicar en un audiovisual. Ese audiovisual está orientado a que sea una videografía. ¿Qué es la videografía? Una presentación, ¿cierto? Una presentación donde ustedes van a poder, al final del ejercicio, tener un instrumento, o más que un instrumento, un recurso con el cual poder presentarse a empresas locales, a empresas nacionales y, ¿por qué no?, a empresas internacionales. Todo dentro del marco de la ética, ¿no? Todo dentro del marco de cómo nosotros, a partir de la formación integral, vamos a insertarnos en el desarrollo laboral. ¿Listo? Mire, y es que hay algo muy importante en este proceso que está diciendo Ricardo, el inspector Ricardo, y es precisamente que hay una cosa que se llama aprestamiento laboral, y es cómo eres tú verdaderamente para presentar una entrevista. Digamos que unas dificultades que tenemos, y son mayúsculas, y eso hay que practicarlo, ¿verdad? Con un espejo, con un amigo, con su familia, con su esposa, con su novia, no importa con quién lo practiques, pero si cuando uno va a una entrevista, lo primero que uno tiene que saber es qué hace la empresa a la cual yo quiero ofrecer mis servicios. Entonces, después de eso, pues yo tengo que pensar en cómo tengo que irme vestido, y mucha gente no sabe ni siquiera cómo irse vestido en una entrevista, de cómo hablar, de cómo peinarme por lo menos, porque es que hasta en eso tiene un significado en programación neurolingüística. Yo le digo a la gente, y soy completamente seguro, de que si siguen ciertas características que les vamos a estar explicando al final, en la biografía, ustedes van a hacer un muy buen trabajo, que es lo último, por así decirlo, lo último en Guaracha, y es que las empresas ya no solicitan la hoja de vida, sino que están solicitando los videos para evitar verlo a usted y evitar tener una congestión tremenda con personas. Ahí tengo algo que apuntar, y es lo siguiente. Resulta que cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo, la contraparte no está solamente interesada en
cuáles son sus estudios, cuáles son sus habilidades, sino cuál es su aporte y el valor agregado que cada uno de ustedes tiene. En ese orden de ideas, digamos, todo esto que tiene que ver con la ética tiene absolutamente todo que ver con el producto final que va a ser la videografía. Bueno, entonces precisamente lo que se expresa en el proceso de entrevista, pues lo más adecuado es que ustedes comiencen a practicar pruebas biométricas, pruebas psicométricas y pruebas psicotécnicas, que son las pruebas que la mayoría de la gente nos colocan. Es más, hasta en la firma, hasta en la grafología, los procesos que nosotros tenemos y que manejamos, hasta en eso nos equivocamos, porque muchos comenzamos digamos que la firma es como la madurez que tenemos las personas de acuerdo al estado que estamos viviendo. Entonces por eso los seres humanos vamos modificando tanto la firma. Eso lo vamos a hablar mucho más adelante, porque el tiempo se nos está cortando y quizás hay mucho tema que queda sin, como por tratar. Pero sin embargo, hay unos tips o unas cositas que se pueden hacer para que ustedes se sientan importantes y las personas que ustedes lo conozcan y cuando usted hable con ellos se sientan importantes. Por ejemplo, entre ellos, salúdelo por el nombre. Hay un ejercicio para recordar los nombres, y es que si usted está en un auditorio y con grandes personas, con muchas personas, cada vez que usted va hablando, usted le va a pedir el nombre a una persona, y el nombre de esa persona, usted lo va a pedir, pero usted se va a contar un cuento mentalmente. Por ejemplo, yo puedo decir que Alba Rosa tenía un libro en la mano derecha. Alba Rosa va por la selva y se encontró con Ana Claudia. Ana Claudia le dijo, ven, ¿tú qué vas a hacer con ese libro? Entonces inmediatamente la Claudia le va a decir, no, pues yo voy para el bosque, pero resulta que en el bosque, dentro del bosque está Ana Melisa. Cada vez que yo voy diciéndole un nombre y le voy colocando una característica a ese proceso, la gente va a generar un proceso de recuerdo. Que digamos que eso es una de las grandes dificultades que tenemos las personas, ¿sí? Pues podríamos decir, yo con la pregunta en este momento, ¿quién tenía un libro en la mano? La gente dice, pues lo tenía Alba Rosa. Bueno, ¿y quién se encontró en la selva? No, pues se encontró en la selva Ana Claudia. ¿Y para dónde iba? Pues para el bosque. Entonces, así, en ese proceso la gente comienza a recordar, ¿sí? Interésese siempre por lo que la otra persona habla. Dicen los Kogi, bueno, esto también lo dicen, digamos, todas las comunidades indígenas, dicen, la gente oye muy bien, mas no escucha. La gente ve muy bien, mas no observa, ¿sí? Y ahí los invito para que la gente no haga observación directa, que la observación directa es lo primero que capta la vista, sino que arranquen con una observación etnográfica. La observación etnográfica no es otra cosa que mirar con lujo de detalles cuáles son los sentidos de cada una de las cosas. Hablaban con Ricardo y hablábamos de la parte integral de ustedes como personas. Y en esa parte integral hay que decir que la parte holística, ¿sí? La parte holística, no solamente usted tiene que ser bueno técnicamente, tiene que ser bueno espiritualmente, tiene que ser bueno amorosamente, tiene que tener cualidades lingüísticas, cualidades de expresión oral, cualidades de corporalidad, de cómo te mueves, ¿cierto? De tener buenas elongaciones. Y por ejemplo, elongaciones, no solamente las elongaciones son el movimiento de las manos o de los cuerpos para significar algo, hay elongaciones vocales. Y digamos que en una explicación más didáctica, si ustedes vieron la película de Kung Fu Panda, le decía el maestro Chifu, le decía a Po, le decía, venga, es que usted tiene que dejar de ser usted. Pero ¿por qué dejar de ser yo? Entonces, hombre, es que usted siempre es lo mismo, y yo siempre te veo igual. Si tú comienzas a ver la vida desde un modo diferente, la vida te va a comenzar a cambiar. Para eso los invito a leerse un libro que se llama El Dado de las 7 Caras. El Dado de las 7 Caras es de un escritor mexicano que tengo la fortuna de conocer, y él le hablaba a las personas, hombre, piense de manera diferente, no haga las cosas igual, comience a buscar otra perspectiva de las cosas, comience a buscar otra manera de ver los procesos. Digamos que para poder cerrar este ciclo de esta primera sesión en línea, que agradezco su amable escucha, yo quiero dejarles con una frase que me gusta mucho. Y en un momento de debilidad de mi vida me sirvió bastante para poder seguir adelante. La frase es, lo que interpreta la oruga como el fin del mundo en sí es lo que su dueño denomina mariposa. Recuerde que en el mundo no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Yo quiero felicitar a toda la gente que se encuentra en este momento en este proceso y que se fijen muchísimo en cuál es su comportamiento y que se fijen bastante en lo que es importante y no en lo que es urgente.
que mucha gente ataca lo urgente y olvida lo importante. Entonces, en este momento vamos a entrar en un punto de como de preguntas, y vamos a aceptar una serie de preguntas de quien quiera participar, y pues trataremos de darle como una solución a esa pregunta, y si no sabemos, pues con todo gusto lo colocaremos de tarea para poder tener una respuesta adecuada. Bueno, entonces continuando con el orden del día, tenemos a Jorge Leonardo con una pregunta. Las personas que tengan inquietudes adicionales, por favor, vayan, si no tienen micrófono, vayanlas escribiendo. Jorge tiene la palabra. Y buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Muy buenas noches, perfectamente, Jorge. Mi pregunta es de carácter técnico, que desde las 7 está intentando conectarme y me puede conectar hasta las 7:22. Quisiera saber si el problema, si comenzaron a las 7 o fue más tarde comenzar la sesión. Gracias. Listo, Jorge. Pues vamos a mirar a ver si nos conviene más el horario de las 7 de la noche. Eso no solamente lo vamos digamos, a concertar con Edwin, sino también con los demás aprendices. Creería que podríamos comenzar la sesión a las 7:30 para que las personas que llegan de trabajar tengan un tiempo óptimo para ingresar a la videoconferencia. Creería que no hay ningún inconveniente. John Hader tiene una pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches, John Hader. ¿Cómo está, John Hader? Bueno, muy bien, muchas gracias. Me gustaron mucho las anécdotas que nos contaste y las historias, pero respecto a la historia del erizo, tengo, pues, no sé si es una duda o una percepción de la historia. En esa historia dicen que uno debe pensar 7 veces primero en uno, ¿cierto? Pero entonces en ese sentido no pasaría uno a ser egoísta. Bueno, John Hader, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo he visto tu trabajo, me parece muy interesante el trabajo que tú has hecho dentro de las presentaciones, y me parece muy interesante, y precisamente habíamos hablado del caso tuyo en una hora anterior que estábamos en el proceso. La historia es una historia indígena, y resulta que los indígenas piensan que nosotros los occidentales, decían los guayú, que nosotros los arijunas, veíamos el mundo con muchos complejos y muchas dificultades, y nosotros somos los que nos colocamos las dificultades. Ellos ven la vida más simple. Por ejemplo, ellos decían que por qué se queja la gente tanto, por ejemplo, de la plata, y me hacían una pregunta, me decían, Edwin, ¿cómo hace usted para saber de que una persona es rica? Yo le decía, pues por la plata que tiene en el bolsillo. Me decían, no, por la basura que botan, ¿cierto? Los indígenas son muy sabios en muchas cosas porque ellos ven es en los detalles de las cosas. En la pregunta del cuento del erizo, resulta que es que muchos de nosotros sí nos dedicamos y nos enfocamos muchísimo en pensar en los demás, ¿sí? Y tanto que pensamos en los demás que nosotros sufrimos por lo que le pasa a los demás. Pero digamos que muchas personas, y digamos que puede ser que este no sea tu caso, pero en esencia uno tiene que pensar en sí mismo y saber cuáles son los límites. Digamos que muchas veces tú te bloqueas y tú dejaste de hacer cosas que verdaderamente te gustaría hacer. Un ejemplo, a ti te gustaría ser un músico, o te gustaría ser un muy buen futbolista, o te gustaría ser, no sé, practicar otra cosa, pero que te has bloqueado y que has bloqueado esa energía para poder practicar ese proceso. ¿Por qué? Porque te convertiste en un padre, porque te convertiste en un esposo, porque comenzaste a vivir la vida de otra persona, ¿sí? O comenzaste a vivir la vida de otros procesos o otras personas, por así decirlo. Entonces, hemos abandonado nuestras prioridades, las que nos hacían felices, y eso que nos hacía feliz es lo que yo le estoy enseñando a la gente. ¿Dónde está su felicidad? Mire que muchos buscamos la felicidad en muchas partes sin saber que la felicidad está dentro de cada uno. No sé si contesté tu pregunta, John Hader. Yo tengo algo por apuntar ahí, y es que obviamente es vicioso cualquier extremo, ¿no? Ya el egocentrismo total es una cosa que no digamos no le aporta ni a la persona egocéntrica ni a su entorno, ¿sí? Estamos hablando de que a veces renunciamos, ¿sí?, a ciertas cosas por hacer cosas que no son prioridades de nosotros. Entonces,
enfoquémonos. Aquí el tema es el enfoque, de alguna manera. O sea, la felicidad, ¿cuál es la descripción de felicidad que tiene usted? ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué me hace feliz? ¿Cierto? Y no es ser egoísta buscar la felicidad, porque buscar la felicidad implica que su entorno, las personas realmente importantes, están implícitamente incluidas en ese proyecto de vida. ¿Para qué? Para que usted busque lo que al final de cuentas todos estamos buscando. Mira, aquí hay un comentario muy interesante de Fernando Galvez, y él dice, si yo estoy bien, mi alrededor está mejor, y eso a la gente le gusta rodearse de personas que buscan el éxito y no los que buscan el fracaso. Hay personas, por ejemplo, si tú estás todo el tiempo aburrido, alguien te va a dar una voz de aliento y te va a decir, ay, mira, sal adelante, mire, tú puedes, tú haz todo el proceso porque tú puedes. Si a la otra semana te preguntan, Meni, ¿cómo estás? Y dicen, no, es que sigo aburrido. La otra persona te va a seguir dando motivación. Pero si ya eres muy constante y te vuelves muy rutinario, si tú vas pasando por la calle y esa persona que te da consejos te ve, la persona se esconde. O sea, dice, no, pues que esa persona mantiene aburrida. Yo creo que voy a estar manteniéndolo, motivándolo, sabiendo que esa persona no quiere salir adelante. Entonces sí, el ego es malo. El ego, digamos que todo en grandes cantidades es malo. Si tú comes mucho, pues te vas a engordar y es malo. Si tú no comes, pues es malo. Si tú eres muy narcisista, digamos que la palabra entra ahí, pues hombre, es malo. Entonces todo en extremo es malo. Lo que sí quiero, y lo que dice Ricardo es muy cierto, piensen en ustedes. ¿Qué era lo que anteriormente les hacía feliz que actualmente no han hecho? Y quizás esa brecha quedó abierta. Vamos a hacer una pregunta que tiene Laura Victoria. Laura, ¿cómo estás? Mira, aquí está escribiendo, creo que Laura no tiene micrófono. Ah, bueno, dice, muy gratificante esta sesión, los encuentros continúan siendo los jueves. Pues bueno, te digo, Laura, que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que nos veamos cada 15 días, en las sesiones cada 15 días, porque ustedes tienen unas actividades y yo tampoco quiero saturarlos de unos procesos. Yo quiero que ustedes sean totalmente francos y bueno, si puedo utilizar mis capacidades y mis habilidades para poder decirles, mira, cambia esto, la respiración, en la respiración, en cómo hablas, en cómo te expresas, en cómo miras, y yo me estoy fijando constantemente en los videos, y eso, digamos que características dentro de mi carrera que aprendí, puedo utilizarlas con ustedes, pero entonces digamos que cada 15 días nos podemos estar encontrando. Ya decía el primer compañero que si era pertinente que nos encontráramos a las 7:30, y pues ahí estaremos haciendo lo posible para hacer las actividades de las 7:30. Sí, los del grupo de Jamie, los del grupo de Jorge, o sea, todos los que en este momento están en esta sesión, pues serían los que vamos a estar en el proceso. Digamos que las sesiones las podemos trabajar con los 6 grupos que en este momento tengo a mi cargo, y pues sin tratar de entorpecer ninguno de los procesos que estén trabajando con los instructores, ya sea Jamie, ya sea Jorge o ya sea Ricardo. Listo. Les damos la última respuesta a Francisco Javier Sánchez. Francisco, ¿cuánto dura la sesión normalmente? Pues bueno, la sesión está habilitada para 1 hora para el proceso, pero normalmente se trabaja media hora para que ustedes tengan información acertada y manejemos la comunicación asertiva. ¿Ok? Bueno, la verdad, yo siempre me despido de todos mis procesos formativos. Yo me encuentro en este momento trabajando en la Regional Tolima, en el Centro de Industria y de la Construcción, y pues entonces allí me pueden encontrar también, y mis números se encuentran dentro de la plataforma. Y pues de antemano, muchísimas gracias, y una frase que nunca me cansaré de decir es que mi Dios los bendiga, respetando todas las religiones. Que estén muy bien y nos veremos pronto. Bueno, quiero dar las gracias al instructor Edwin. Él, como les acaba de decir, va a estar acompañándonos los jueves cada 15 días. Dentro de 15 días tenemos de nuevo la sesión con absolutamente todos los grupos, que son 6. Y después de que terminemos esa sesión, como en este momento, vamos a continuar con la sesión del grupo, de los 2 grupos que están a cargo mío, 1310-175 y 1310-187. Por favor, se quedan. Yo creo que nos demoramos unos 15 minuticos más. Para los demás es un placer haber contado con la asistencia de ustedes, es un placer que nos hayan acompañado esta noche, y estamos viéndonos. Y pues sí, recordar que esta sesión quedó grabada para que ustedes la puedan analizar y ver en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Gracias, Edwin. Bye.
Bueno, vamos a continuar entonces con el quinto punto de la sesión. Para las demás personas, pues ya se pueden retirar de la sesión en línea si lo desean. Con los demás integrantes de los grupos bajo mi cargo, pues tenemos el resumen de la entrega de las evidencias 3 y 4, los requisitos y la metodología para la entrega que tenemos para el lunes, una sesión de preguntas y el cierre de la sesión. Entonces, continuando, vamos a Carlos Enrique, tiene una pregunta. Vamos a mirar a ver qué es lo que nos pregunta Carlos. Carlos está escribiendo la pregunta, ¿verdad? Con respecto a, que no alcanzo a leer acá, a las medidas. ¿Cuáles medidas, Carlos? ¿De qué medidas estamos hablando? Ah, las medidas del afiche. Ok, listo, ya vamos para allá. Los grupos que se quedan conmigo son los dos que tengo a mi cargo, ¿no? El 1310-175 y 1310-187. Como les decía, para los demás, muchas gracias por la asistencia y no es necesario que se queden porque vamos a tocar cosas puntuales de la parte técnica del grupo, ¿no? Pues voy a aprovechar la sesión estaba completa como para no generar traumatismos cambiándonos de sesiones. Entonces, Carlos Enrique, sí, ya miramos esos aspectos técnicos, ¿no? Quiero comentarles dos cosas con respecto a las entregas de las evidencias 3 y 4. Inicialmente, me sorprendió la calidad de muchos trabajos, ¿sí? El análisis juicioso que hicieron de los planos, la conceptualización que se hizo a partir del ejercicio, pero también quiero decir que hay algo que debemos empezar a trabajar y es, señores, yo creo que soy claro con las instrucciones que digamos se dan para la presentación de las evidencias. Las mismas evidencias son claras en su desarrollo, ¿sí? Cuando ustedes van a entregar la evidencia, ya les muestro dónde, pueden de alguna manera revisar cuáles son los criterios de evaluación, ¿cierto? En ese momento en que ustedes revisan los criterios, pues saben qué es lo que se va a calificar, ¿sí? Hay muy buenas entregas, y hay muy buenas entregas que están incompletas, que pueden haber sido excelentes. ¿Por qué? Porque les faltó algún elemento que se está evaluando. Entonces, si el ponderado máximo es de 100, pues sencillamente no lo van a obtener porque no se cumple con los requerimientos. Ya vamos a revisar con respecto a esto qué es lo que qué puntualmente les quiero decir con esto. Les voy a mostrar a cada uno de ustedes cuáles son digamos el problema con las entregas. La actividad número 3 y la actividad número 4 requería no solamente, digamos, describir cuáles son los planos, los movimientos, sino hacer un análisis de qué expresa el director a partir de esos planos. Cuando ustedes me entregan únicamente la descripción de cada uno de los planos, yo digo, bueno, perfecto, se apropió parte de la competencia que tiene que ver con el reconocimiento de los planos, ¿sí? De cuál es un primer plano, cuál es un plano panorámico, cuestiones técnicas. Pero lo técnico no es suficiente, ¿verdad? Hay cosas profundas que son el soporte para, digamos, la realización de todos los elementos técnicos. Aquí estamos viendo la evidencia número 3, en donde claramente se dice, describa detalladamente cuáles son los tipos de planos utilizados, movimientos, ángulos de cámara y estilos de composición visual. Si ustedes solamente me entregaron los planos, pues la nota no va a ser buena. ¿Listo? No vamos por la nota. Lo importante es tener claro que todos estos elementos son importantes a la hora de una producción audiovisual. En el segundo punto tenían que digamos, tener un sustento
de por qué, o tratar de descifrar por qué el director usó esos planos, usó esos movimientos, esos ángulos de cámara, etcétera. ¿Sí? Eso en algunos casos no se vio. Entonces, reitero, cada vez que vayan a entregar algo, alguna evidencia, aquí hay un instrumento de evaluación, miren. Se los he mostrado N veces y voy a hacer tal vez cansón con esto porque hay buenos trabajos que no son excelentes porque se les olvida cuáles son las variables que vamos a calificar. Y esto es impajaritable, señores. Yo soy flexible con muchas cosas, pero el objetivo de la actividad es claro. ¿Listo? Eso para las dos evidencias. Entonces, cuando se pregunten por qué no saqué 100, por qué no tengo un 100, pues ya saben cuál es la respuesta. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de esto que les acabo de decir? Carlos Enrique, Wilson y Jorge. Empezamos con Carlos Enrique. Ya vamos, apenas vamos en el resumen de la entrega de la evidencia. Ya les respondo esa pregunta. ¿Listo? Esa es la parte, el punto número 6 que vamos a ir evacuando luego de que salgamos de este. ¿Listo? Wilson. Buenas noches. ¿Qué pregunta tiene Wilson? Profesor. Un poquito bajito, Wilson, pero lo alcanzo a escuchar. ¿Ahora? Yo se escucha mucho mejor. Cuéntenos, Wilson. Se escucha mucho mejor, Wilson. Cuéntenos. Wilson, lo estamos escuchando. Bueno, ahí no lo estamos escuchando. No sé si mientras terminamos de superar los inconvenientes técnicos, Jorge nos cuenta cuál es la pregunta. Sí, Ricardo, buenas Daniela noches. también hace una pregunta, ya la resolvemos. Buenas noches, Jorge. Es que tengo un inconveniente, quiero que me aclare una cosa, Ricardo. Si uno envía una evidencia, después de enviada, ya me informó que arreglar eso no tiene una falla. ¿Después de qué, perdón? Cuando uno envía una evidencia, tuve un problema con una, y de pronto uno se da cuenta que estaba mal, uno vuelve a ingresar a la plataforma y ya no le da opción de volverla a enviar. O sea, lo que se envió y... Bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a ese tema? Hemos tenido un par de inconvenientes, entre comillas inconvenientes, y es que tal vez a ustedes se les va un archivo que no es, o tal vez, como les dije, la actividad quedó incompleta. Lo que voy a hacer es para cada una de esas actividades les voy a abrir la posibilidad de que la entreguen 2 veces, ¿cierto? Para que la segunda entrega sea, digamos, el resultado de lo que yo les he comentado y de lo que ustedes han mejorado a partir de ese comentario o de esa sugerencia. ¿Listo? Entonces, yo creo que a partir de mañana ya las actividades van a poderse reenviar. Yo estoy terminando de calificar, y para la pregunta de Daniela, si no aparecen las notas en este momento es que resulta que encontré un inconveniente con el centro de calificaciones, y es que están duplicadas las evidencias, las entregas de las actividades. Entonces, ¿qué pasa? Yo califico y en el centro de calificaciones a ustedes no les aparece, pero lo detecté hace, no sé, 2 horas tal vez. Luego nos reunimos con Edwin y yo creo que esta noche estoy poniendo esas notas que ya están, ¿sí?, para que ustedes las vean, las visualicen. Es una cuestión de visualización, más de la parte administrativa del software, pero ya casi todas las actividades están calificadas. Entre hoy y máximo mañana estarán las notas de las evidencias que se entregaron esta semana, tal como todas las semanas. O sea, ustedes entregan el lunes y entre jueves y viernes estoy terminando de tener las calificaciones en la plataforma. La actividad de estilos, una calificación bueno, Elber tiene una pregunta, Daniela tiene otra pregunta con respecto a lo de la wiki. Ya vamos con Jorge y vamos con Diego León.
ustedes tenían que entregar unas actividades en la wiki, esas actividades se calificaron en la wiki, la wiki está calificada para cada uno de ustedes. Lo que estoy haciendo es pasando esas calificaciones manual a la fila de la actividad para que ustedes, digamos, la puedan visualizar de mejor manera. Entonces, en ese proceso ando, porque me tocó pues calificar la wiki y ahora pasar esas notas de manera manual. Como les digo, mañana ya están para todos los que entregaron los trabajos en la wiki, las dos calificaciones de la actividad, de la evidencia número 1 y la evidencia número 2. Las preguntas que habían, las personas que estaban levantando la mano, ¿quiénes más tienen preguntas? Porque no sé si fue que contesté lo que ellos iban a preguntar y les quedó claro y no hay por resolver en este momento. Entonces, si tienen preguntas, por favor, la dinámica es levantar la mano y vamos evacuando las preguntas de acuerdo al orden. ¿Listo? Wilson. Bueno, Wilson está escribiendo, no sé si más arriba tenemos... Yo estoy haciendo un barrido de los chats, pero creo que Wilson no me había escrito anteriormente. Pensé que de pronto le había pasado por alto porque hubo un momento en que varios de ustedes escribieron, pero pues no. ¿Qué posibilidades hay de sacar un listado de el que es primero y el último? ¿De que es primero y último en qué, Wilson? ¿En las calificaciones? ¿O el que es primero y el último en el orden de entrega de las actividades? Pues Wilson, yo creo que digamos eso de ponderar de esa manera no es oficioso, ¿sí? Digamos, no es práctico y pues cada uno tiene que estar enfocado, digamos, en sus entregas independientemente de los demás. Ahora, ustedes pueden, para las actividades que son compartidas los foros, revisar absolutamente todo, entonces no hay ningún inconveniente. Creo que es más importante eso que nos dice Andrés, o sea, si es por competitividad, pues al final de cada uno de los ejercicios de las actividades nosotros estamos exaltando, ¿sí?, el trabajo de las personas que se destacan por su buen comportamiento, desempeño y por de alguna manera tener una calidad, digamos, superior con respecto a los criterios que se están evaluando. Pero pues esto es una competencia individual de yo con yo y no de una competencia de quién lo hace mejor. Creo que eso es el sentido de la formación y lo importante es que cada uno esté dispuesto a dar su mejor esfuerzo. Diego León. Buenas noches. Diego León, sí señor. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Profe, una inquietud relacionada con el afiche que vamos a realizar. ¿El logo es el mismo que hicimos en la wiki o hay que hacer otro diferente? Y el estilo es relacionado con el de cada uno, ¿cierto? Con el diseñador que cada uno, o cada grupo más bien, nos tocó investigar. Y las dimensiones de la medida de la cartulina, que creo que más de uno tiene esa inquietud, me incluyo ahí. Bueno, Diego, yo creo que con esa pregunta pasamos al punto sexto, que son los requisitos y la metodología para la entrega de la evidencia número 5, que es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Para eso, quiero que ustedes mismos revisemos conjuntamente de qué se trata. Miren, instrumento de evaluación. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Mientras se descarga, ¿qué es lo que vamos a hacer? El nombre ustedes ya tienen un logo y efectivamente eso que vamos a entregar como evidencia, la última evidencia de la actividad de aprendizaje, es ese logo que hicieron ya, ¿cierto? Pero además de ese logo que ya seguramente han venido depurando y que han hecho algunas variaciones, a ese logo ustedes
¿qué le van a colocar? El eslogan, ¿cierto? En los materiales de trabajo se describen, y ustedes ya lo vieron y lo vimos en la sesión pasada, se describe qué es un eslogan, qué es un logo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a aplicar acá. El logo hace parte de una identidad de la empresa, ¿cierto? Del estilo de la empresa. Si estamos hablando de una empresa que es cada uno de ustedes, ese logo está orientado a que nos dé la imagen de la empresa de cada uno de ustedes. Es una empresa que en el momento es hipotética, pero seguramente al final del ejercicio, cuando ustedes se gradúen, van a tener la visión de ser empresarios, ¿sí? De tener emprendimiento. Y ese logo seguramente les va a servir. El logo, el eslogan y el nombre de la empresa tienen todo que ver. Es el nombre de su empresa, el logo que trabajaron, que debe de alguna manera responder al ejercicio de cuál fue el diseñador que les correspondió, y esa influencia pues evidentemente se vio reflejada en el logo que hicieron, ¿cierto? Dependiendo del diseñador que a cada uno se le haya asignado. Entonces, el logo ya tiene la línea de diseño. Ustedes le quedan un eslogan y el nombre de la empresa. Creen inicialmente el eslogan y luego buscan el nombre de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil irnos, digamos, por ese camino para cuando usted hace un ejercicio creativo, ¿sí? Y empieza a botarle corriente de, bueno, ¿qué es llamativo? ¿Qué digo con dos palabras que definan mi empresa? ¿Cómo la quiero orientar? Al final, cuando vaya a colocar el nombre, es fácil, o relativamente más fácil, porque se van a dar cuenta que colocarle el nombre a la empresa es un asunto no tan simple como se podría ver. Y por último, ¿qué servicios va a ofrecer la empresa? ¿Cierto? Entonces ustedes miran cuál es el enfoque que le van a dar a su negocio, y a partir de ahí, ¿qué servicios van a ofrecer? Si ustedes se quieren ir por la parte de diseño, entonces, ¿qué de todo lo que tiene que ver con el diseño publicitario, diseño impreso, diseño digital, por dónde se van a ir? Si lo que quieren es ampliar el espectro de su portafolio, inicialmente, como es hipotético, sean ambiciosos, ¿listo? Estamos soñando, soñemos en grande. Entonces, a partir de esa ideología, ustedes pueden tener servicios de diseño de páginas web, servicio de diseño de aplicaciones web, servicio de portafolios digitales, servicio de diseño de impresión, etcétera. Ustedes sueñen, ¿sí? A partir de ahí se va a construir, digamos, van a hacer la entrega de la evidencia, ¿listo? ¿Qué les pide? Ya voy a responder la pregunta. Adicionalmente, se debe juntar el documento que describa la intención del diseñador y el estilo del diseño aplicado. En este caso, el diseñador es usted, ¿sí? O sea, yo como diseñador, ¿cuál es mi intención? Con el logo, con el nombre, con el eslogan, todo tiene que ver, ¿listo? Eso es, digamos, el fundamento de la evidencia número 5 que se va a entregar el día lunes. Diego León tiene una pregunta. Sí, señor. Usted ya nos aclaró más o menos cómo debe ir el contenido del trabajo. Ahora mi pregunta sería, si tiene que ser dibujado, o sea, tiene que ser específicamente creado en físico por nosotros, o hay alguna herramienta que podamos usar de pronto más técnica para elaborar el trabajo. Perfecto, Diego León. En este punto de la formación estamos haciendo bocetos a mano, ¿sí? No hay ningún inconveniente en que ustedes entreguen la medida de 35 centímetros por 25 centímetros. Estoy hablando de 35 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho. Sí, lo que decía John en un comentario anterior por acá en el chat. Generalmente uno cuando da las medidas, pues da las medidas de largo, de ancho y largo, perdón. Entonces, 35 centímetros de ancho y 25 centímetros, me estoy embolatando,
35 centímetros es el ancho y 25 es el alto, al contrario. 35 es el alto, 25 es el ancho, dependiendo de cómo usted vaya a utilizar, digamos, el formato. Si usted lo va a utilizar horizontal, pues tiene un ancho de 35 y un alto de 25. Si lo va a utilizar vertical, pues tiene un ancho de 25 y un largo o un alto de 35. Entonces, eso depende de ustedes. Ustedes deciden cómo lo van a presentar. Yo en eso no les voy a poner ninguna restricción. Si ustedes quieren hacer el diseño con algún software, lo pueden hacer con Photoshop, con Illustrator, lo pueden hacer con Fireworks, lo pueden hacer con algún software en línea gratuito, o lo pueden hacer con Paint. Con cualquier cosa está bien. Lo importante es, digamos, el concepto a esta altura. Luego vamos a empezar a pulir los detalles y pues evidentemente la cuestión visual, gráfica y digamos de afinar este tipo de cosas se van a evaluar de una manera diferente, van a tener un ponderado mucho mayor. Wilson tiene una pregunta. La pregunta es, lo que pasa es que en la actividad 2 es la del logo, esa es la única que no he enviado, de resto todo estoy al día. La pregunta mía es, ¿tengo que hacer primero esa para poder hacer la otra? Wilson, efectivamente, por eso es importante que nosotros vayamos surtiendo todas las actividades cronológicamente, porque es que el diseño tecnopedagógico de algunas de las actividades están hiladas, ¿no? Tienen que ver unas con las otras. Entonces lo que nosotros hagamos en la primera, entreguemos en la primera evidencia, nos va a servir como insumo al final en la entrega de la última, como este caso, ¿sí? Entonces evidentemente hay que realizar primero el logo y luego con ese insumo desarrollar la evidencia número 5 y hacer la entrega completa. ¿Alguna pregunta Pues adicional? Sí, la última pregunta es, la actividad 2 se puede también hacer bien sea dibujado, bien sea Photoshop, CorelDRAW. Yo no los voy a restringir en eso. En este momento lo podemos hacer en una cartulina, en un papel a mano, con lápiz, crayones, lo que ustedes quieran. Lo importante es digamos, el sustento que tiene todo esto. Si lo van a hacer, reitero, con algún software y ustedes ya tienen experiencia en uso de software de diseño, no hay problema, con lo que quieran. Yo en eso no voy a ser restrictivo para nada, cada uno tendrá sus preferencias de trabajo y lo importante es el producto final, el proceso, pero en este momento, digamos, lo importante es el fundamento. ¿Listo? Preguntas. Carlos Enrique, no sé si tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta adicional. Ah, bueno, listo, Carlos, si se adelantó Elber, entonces creo que tienen la oportunidad los demás compañeros. Si no hay más preguntas, recortes, está permitido usar recortes, hacer una composición como un collage, no hay problema, ustedes son los creativos. Yo no, miren, creo que desde la primera actividad he sido lo menos restrictivo posible en eso, ¿sí? Ustedes, exacto, lo que dice John Hader es cierto, eso se llama concepto. Si ustedes tienen una definición conceptual para su empresa, para ese afiche que van a hacer, lo pueden hacer con recortes, lo pueden hacer en tinta, lo pueden hacer en degradados. El concepto ustedes lo definen, la línea ustedes la definen. Ojo, el logo les da digamos, cierta línea de diseño porque ustedes estudiaron un diseñador, ¿cierto? Entonces de ahí en adelante ustedes van a empezar a mirar a ver cómo solucionan ese problema. ¿Listo? Lo pueden solucionar de diversas maneras y pueden tener varias soluciones para el mismo problema. Ahora, es su empresa, ustedes deciden. ¿Listo? Ustedes deciden. Yo lo único que voy a hacer claridad o cuando califico las actividades o las evidencias, soy claro como en cuestiones conceptuales, ¿cierto? Si la línea de diseño es la misma del diseñador, si realmente la composición se ajusta a la dinámica que se debería
que se debería tener para el afiche, y a partir de ahí algunas indicaciones y recomendaciones que podrían mejorar digamos esas construcciones. Carlos Enrique me pregunta que si es en diseño, con qué formato o tipo se envía. Bueno, ustedes pueden enviar todo en un documento en Word o en PDF con las imágenes. Listo, todo lo que se pide lo pueden adjuntar las imágenes, pueden adjuntar el texto en los servicios, etcétera. No hay ningún problema, creo que todos han manejado Word, han manejado PDF, han hecho entregas en PowerPoint. Si usted quiere hacer un audiovisual y quiere entregarme ahí el link donde yo pueda ver su construcción y se evidencie todo lo que se requiere de una manera diferente, háganlo. Si usted quiere hacer un portafolio digital y maneja, por ejemplo, una cartilla donde está ese elemento de 35 por 25, hágalo, ¿sí? A mí, digamos, el formato no me preocupa tanto, me preocupa más el fondo. Sí, la forma ahorita no me preocupa tanto. Me preocupa más es el concepto que ustedes tengan y el trabajo que se realice. Ahora, la creatividad, déjenla volar, ¿sí? Déjenla volar y no hay ningún inconveniente. Si van a entregar la imagen, pueden entregarla en JPG, en PNG, el sistema les recibe cualquier tipo de documento. Entonces tienen un abanico de posibilidades importante para que dejen volar la imaginación y me sigan sorprendiendo gratamente. ¿Alguna pregunta que se quede en el tintero? Si no hay más preguntas, pues tenemos el cierre de la sesión. Mañana, como siempre, estaré entregándoles un resumen de la misma, y pues publicaré también el video para que las personas que no pudieron asistir se enteren de qué hicimos, cuáles son los lineamientos y cuáles son las estrategias para la transversal de ética que ha iniciado y lo que continuamos viendo para la actividad número 5. Si no es más, muy buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia, espero que este fin de semana sea muy productivo y pues el lunes estaremos viéndonos, mañana estaré atendiéndolos para cualquier inquietud que tengan. El fin de semana, si tienen inquietud, por favor, hasta las 7 de la noche estaría bien. Yo no tengo ningún problema en responderles sus mensajes vía WhatsApp o correo electrónico, pero después de las 6, 7 de la noche, pues ya me regañan donde me pongo a contestar cosas. Listo, muchas gracias de nuevo para todos y cualquier cosa estamos en contacto. No se les olvide cerrar la sesión, nos estamos comunicando a través de la plataforma los demás medios que tenemos disponibles. ¿Listo? Muy buenas noches y chao.